que pongamos atención. La Biblia nos enseña, y agradecemos al Señor, agradecemos a cada uno de los que está aquí, agradecemos también a los que nos están escuchando por las redes sociales, hermanos, bendecimos la vida también de ellos. Como leíamos, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. El pueblo de Dios no debiera ser destruido. El pueblo de Dios no debiera padecer derrota alguna. Hermano, esto en el Antiguo Testamento donde en realidad Dios siempre le dio la victoria al pueblo. Pero hoy en día no vivimos eso. Hoy día el cristianismo no vive de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero Dios dice y nos da la razón por qué no. Hay muchos cristianos que creen que la razón es el diablo. Pero el mismo diablo que está enfrentando tú lo enfrentó Pablo y Pablo ganó la victoria. El mismo espíritu que operaba en contra de la iglesia en el libro de los Hechos, hermano, y también está enfrentando a la iglesia hoy en día. La diferencia es que ellos tuvieron victoria. Pero hoy en día mucho pueblo de Dios no logra algo que se llama victoria espiritual. Amén. Y Jesús y Dios nos muestra en la palabra y dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo es derrotado, y le da la razón. Dice, porque le faltó conocimiento. No le está diciendo, mi pueblo fue destruido porque el diablo se le levantó. Mi pueblo fue destruido porque el mundo es tan fuerte contra ellos que no lo pueden soportar. No, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el tema, y cuando hay gente que dice, lo que yo necesito entonces es conocer más. Y se puede meter a los institutos bíblicos y se puede empezar a leer la Biblia y parece que su vida espiritual no creciera, pero yo le voy a explicar que el problema que cuando Dios dijo, mi pueblo le faltó conocimiento, no se refería solamente a un conocimiento intelectual. La palabra conocimiento es conocimiento espiritual. Y ahí está la diferencia. Y es lo que vamos a compartir hoy día con otro versículo de la Escritura, Marcos 4. Por eso, hermano, es importante que todos los que estamos aquí, todos los que venimos, creo yo que venimos con deseos. El que sale ahí. Deseo de aprender y de conocer más al Señor. Mire, le voy a contar algo. Este es una anécdota, por decirlo de alguna manera, que pasó en el libro de Marcos 4:10. ¿Sabe lo que pasa en Marcos 4:10? Le voy a decir algo. Jesús se manda un tremendo sermón. Tremendo sermón. Jesús predicó, enseñó. Pero ¿sabe lo que sucede? En Marcos 4:10, y cuando estuvieron solos, ¿quiénes? Los discípulos le preguntaron, los que estaban cerca de él con los 12, sobre las parábolas que él le había predicado. Yo le voy a decir algo, hermano. Jesús se dedicó a predicar, a enseñar, pero estuvo de repente se le acercaron sus discípulos, escuchen esto, más cerca y le dijeron, Señor, yo lo voy a graficar así. Señor, yo no entendí nada de lo que tú predicaste en el sermón de ellas. Si usted cree, hermano, que a usted nomás le pasa que usted abre la Escritura y a veces no entiende, tengo que decirle que a los discípulos también le pasó lo mismo. ¿Quién de ustedes, hermano, cuando lee la Escritura dice, wow, cada vez que habla la Escritura entiendo todo? Entiendo todo y me edifico y... Bueno, a los discípulos les pasó lo mismo. Y estoy entrando a lo que yo quiero compartir. Los discípulos, cuando estaban solos, ellos no le hablaron a la multitud. Ellos no interrumpieron el sermón de Jesús diciendo, Jesús, espérame un poco, quiero que tú me hables porque no estoy entendiendo nada de la predicación. Ellos estuvieron solos.
Y le preguntaron los que estaban cerca de él. Y sobre los 12, sobre la parábola. O sea, lo que le dijeron el Señor, explícanos un poco, porque no entendimos nada. Amén. Así que si usted no entiende mucho, hermano, bienvenido al camino de Cristo. Pero la Biblia leímos que mi pueblo es destruido porque justamente le falta conocimiento. No sé si puede seguir en la siguiente, esa misma. Y Jesús dijo, pero a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Una más. Porque viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Jesús empieza a hablar una más. Jesús le empieza a decir algo, hermano. Jesús dice que hay gente que ve, pero no puede ver. Gente que oye, pero no puede escuchar. Hermano, hoy en día vivimos lo mismo. Hay gente que lee, pero no puede comprender. Gente que escucha el mensaje, pero no logra llevarlo a la práctica. ¿Le ha pasado, hermano, que tremendos mensajes que usted le enseñan a caminar en victoria y usted no puede llevarlo a la práctica? Y Jesús, mire lo que dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Lo que yo les vengo contando. Jesús le dijo, yo les expliqué, ustedes tampoco entienden. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bueno, ahí hay otro misterio ahí, hermano. Pero lo que estoy tratando de decirles es que a Jesús le pasó lo mismo. ¿Ya? A los discípulos les pasó lo mismo. A los discípulos les pasaba igual, hermano. Jesús predicaba, hablaba de las parábolas, y los discípulos después le decían, Señor, acércate un poco más acá. Explícamelo, porque no entendemos. Y lo que pasa hoy en día, hermanos, que hay muchas personas que son respetuosas a la palabra, escuchan los sermones, pero cuando alguien le dice, ahora vívelo, no saben cómo vivirlo. ¿De qué sirve, hermano, que yo le diga desde aquí, camina en victoria, avanza todo el propósito de Dios contigo, mira, Dios es contigo, mira, Dios tiene planes contigo, y tú digas, amén, 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 y salga y después diga, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo hago que esta palabra, que esta vida de victoria sea para mí? Pero mire lo que dice Proverbios. Proverbios, esto es introducción, hermano, a lo que yo quiero compartirle. Proverbios, al lado de Salmos. Arriba, al lado de... Exacto. Proverbios 4. Mire lo que sale aquí. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué Dios le está diciendo, hermano? Dios está diciendo que el caminar del justo, ¿cómo va? ¿Hacia dónde va? En aumento. El caminar del justo, mi hermano, no es así. El caminar del justo es como la luz de la aurora o la salida del sol. Usted ve que el sol de repente... ¿No? No. La salida del sol, hermano, es como toda tu vida reflejada desde que te conviertes a Cristo. Empiezas de la nada hasta que llega y culminas
la ruta y el propósito que Dios determinó para ti. Ahora, si el sol se comparara con la vida de muchos cristianos, hermano, lo tendríamos mareado al sol. ¿O no? El sol de repente arriba y de repente de la nada se mandaría a su caída. De repente se levantara un poquito, una semana, y después tendríamos oscuridad un mes. Pero el sol no es así, hermano. El caminar del justo, ¿cómo es? Hacia arriba. O sea, voy progresivamente en aumento. Y ese es el verdadero caminar, en aumento, en avance. No es que yo recuerde mi mejor temporada y después hoy día nos preguntemos y digamos, no soy ese. No, al contrario, es hacia arriba. El otro versículo, aparte de ese. Mas el camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Hermano, y esa oscuridad no se refiere a la física, es a la espiritual. ¿Usted ha visto gente caer en el mismo problema siempre? Y tú dices, hoy me gustaría que... No saben en qué tropiezan. No saben en qué fracasan. No saben porque caminan en una oscuridad. La vida de nosotros, hermano, a veces fracasamos no porque no queramos avanzar, es que no sabemos en qué tropezamos. Gente que dice, yo quiero ser fiel, pero no sé qué me cuesta, qué necesito trabajar para poder seguir creciendo como el sol que sale allí y se levanta y cada día llega hasta donde Dios lo determinó. Dicho esto, hermano, vamos a empezar a la enseñanza. La siguiente. Un cristiano, hermano querido, un cristiano transformado. Este camino, mi hermano, es un camino de fe. Es un camino, mi hermano, donde nosotros, una persona me dijo, ¿es necesario congregarse para ser salvo? Yo le dije, la verdad, no es necesario porque Cristo murió por ti. El problema es que tú no vas a desarrollarte. Es como dejar a un niño solo que haya nacido y lo deje afuera. ¿Cuánto le va a durar esa vida al niño? Hasta que venga una fiera o algo, hasta que venga la noche y el frío, y cualquier cosa, aunque vivió, va a morir. ¿Es necesario congregarme para ser salvo? Si Cristo vino, pagó el precio por ti, no. El problema es cuánto te va a durar ese gozo. ¿Cuánto te va a durar esa pasión? ¿Cuánto te va a durar esa hambre por Dios? La mayoría cree que cuando entra Cristo, hermano, no hay ningún problema, no enfrenta nada. Y se equivoca, hermano. Cuando nosotros venimos a Jesús, hay una cantidad de desafíos que nosotros tenemos que cuidarnos, protegernos, para que nunca se pierda la pasión, nunca se pierda el hambre. Dios nunca diseñó, hermano, que usted viviera pequeños momentos de alegría, de pasión, de oración, de búsqueda. Dios diseñó que el camino del justo fuera como la luz de la aurora, que no se detuviera nunca, hermano. Que usted fuera desde el comienzo, empezar a levantarse y continuamente vaya creciendo y desarrollándose. Si usted, mi hermano, padeció algo, si usted, mi hermano, vivió momentos donde perdió cosas, no fue la culpa de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, no le faltó a Dios. Dios siempre estuvo. Le faltó
conocimiento. Vamos. Con esta imagen, hermano, quiero yo explicarles un poco que depende de lo que usted empiece a hacer después de acercarse a Jesús, usted puede vivir dos realidades. Usted puede ser el cristiano que camina como la luz de la aurora, o usted puede ser un cristiano que viva en desiertos interminables, en soledad, en desaliento, en proceso tras proceso y vuelta con proceso. O usted puede ser ese cristiano que camina transformado y en victoria. Yo tengo que decirle algo, usted puede acercarse aquí a Jesús, pero va a depender de cuánto usted empiece a conocer a Dios para que usted viva, aunque es cristiano, usted viva dos realidades. Hoy en día, mi hermano, hay dos realidades dentro de la iglesia. Siempre va a ser así y espero que este no sea el lugar donde pase lo mismo. Cristianos victoriosos y cristianos, mi hermano, en derrota. ¿Puede haber un cristiano en derrota? Sí. La Biblia lo define el cristiano carnal. ¿Puede haber un cristiano que no avanza en la fe? Sí. Porque le falta conocimiento, le falta entender cosas. Sigamos hacia adelante. ¿Por qué, mi hermano, puede empezar a ocurrir esto? Escúcheme bien. Por la actitud o la intención, primero que todo, porque usted venga a Cristo. Nosotros hemos hablado y predicado, al menos yo quiero ser bíblico, y la Biblia dice que el pueblo puede desear al Dios de las obras y el Dios de los caminos. Usted puede venir, el Dios de las obras son las personas que en su corazón solo desean un milagro, una respuesta de Dios, pero no desean conocer a Dios. Hay personas, mi hermano, que van a ser sanadas, pero no van a conocer al sanador. Hay personas, mi hermano, que Dios las va a restaurar su casa, su matrimonio, pero no van a alcanzar a conocer al Dios que los restaura. Entonces, depende de por qué usted está aquí. Y yo quiero que usted entienda cuál es la razón que usted está escuchando este mensaje. ¿Cuál es la razón por que usted entra por esa puerta? ¿Se ha puesto a analizarse usted cuál es la razón que lo mueve o lo motiva a usted a entrar cada domingo? ¿Cuál es la razón por que usted está aquí? Usted se levanta, usted se arregla, se prepara el día domingo, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué usted entra por esa puerta? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué está buscando usted? Si yo le preguntara a usted, ¿qué está buscando? ¿Qué es lo que busca usted? ¿Qué es lo que usted anhela aquí? ¿Qué es que lo hace que usted se acerque a este lugar? Pueden ser dos razones. Y espero, mi hermano, que nadie lo obligue aquí y que usted asista a este lugar porque si no lo echan de la casa. Perdón que diga esto. Espero que ninguno de los niños esté aquí diciendo, no, si es que si no. Y ninguna de las jóvenes puedan decir, o incluso de los adultos digan, no, si a mí me trajeron y yo tengo que estar acá. Espero que usted esté, mi hermano, por la intención correcta. Primero, mi hermano, tiene que haber una intención y intención correcta. La mayoría no entiende esto. Yo puedo conocer al Dios de las obras, que me sane, que me libere. Puedo incluso conocer al Dios que me da bautismo del Espíritu Santo y lengua. Pero no al Dios de los caminos. Y en el Dios de los caminos son las personas que desean conocer a Dios, crecer espiritualmente y madurar en la fe.
Por eso es tan importante que usted analice por qué está aquí. ¿Cuál es la intención? Porque la intención y la actitud son importantes. Son valiosas, son importantes. ¿Por qué estoy aquí? Ahora, hermano, no es malo, escúcheme bien, no es malo que alguien venga a Dios porque quiera una sanidad. No es malo eso. No es malo que alguien asista por esa puerta porque tiene un matrimonio roto. No es malo. No es malo que una persona se acerque a la iglesia porque necesita un milagro. No es malo. De hecho, la mayoría de las personas, si se fijan en la Escritura, se acercaban a Jesús para que Dios hiciera una obra en ellos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que hay gente que solamente quiere que Dios lo bendiga. Quiere que Dios lo sane. Quiere que Dios lo ayude. Quiere que Dios le dé un trabajo. Quiere que Dios le responda a sus oraciones. No es malo que entres por esa puerta. El problema es que si tú te quedas en esto y nunca pasas a conocer a Dios, nunca logres conocer a Dios. Y cuando hablábamos de conocer, hermano, no... pasemos a la siguiente. Quizá usted no lo lee, pero aquí yo voy a ver. La Biblia habló de estas personas. En Hebreos 3:10 dice, hablando del pueblo de Israel, pero aludiendo también a la iglesia, a causa de los cuales el pueblo me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Perdón, hermano, que sea tan directo, pero hay personas que aunque esté dentro de la iglesia, usted lo examina y andan vagando en sus corazones. No entienden nunca el camino como la luz de la aurora. Nunca comprenden cómo avanzar. Yo siempre he dicho, mi hermano, moverse no es avanzar. Porque yo me puedo mover en círculos toda la vida. Hacer cosas no es avanzar. Pero avanzar en el conocimiento de Dios sí. Evitemos eso de divagar en sus corazones. Ahora, hermano, yo dije que esto es una enseñanza. Y como enseñanza, hermano, se le da hasta la oportunidad. Mire, cualquiera que tenga una duda, plantéela. ¿Sabe lo que hizo Jesús con los discípulos? Los discípulos dijeron, no entendemos esto. Explícame esto. Y te das cuenta, mi hermano, que un culto no sirve, solamente un culto no alcanza, para que la persona se desarrolle espiritualmente. Porque, ¿dónde usted han visto que los cultos alguien levante la mano? Predicador, explíqueme esto. Hábleme de esto otro. ¿Se ha fijado que se ha perdido el cómo? Yo quiero que usted agarre ese cómo y guárdeselo. Porque hoy día la mayoría de la gente hoy día, los predicadores más espirituales dicen, tienes que avanzar, tienes que crecer. Y yo le preguntaría a esos espirituales, enséñenle a la gente cómo. No sacamos de nada, hermano, decirle, tienes que ayunar, tienes que hacer esto otro, porque hay una cantidad de pueblo de Dios que está detrás tratando de levantar las manos y decir, ya sé lo que necesito, ahora díganme cómo. Y eso es lo que tenía Jesús. Jesús no establecía solamente, haz esto y este otro. Jesús lo que hacía era también decirles, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Crece espiritualmente? ¿Cómo? Que no se te pierda el primer amor. ¿Cómo?
Oiga, estoy muerto, estoy seco, ya levántate. ¿Cómo? El cómo tiene que volver a nosotros otra vez. Porque la gente ya sabe que necesita cambio. La pregunta es, ¿cómo? ¿Se entiende? Y el pueblo de Israel, hermano, vagaba en sus corazones y nunca llegaba al camino que Dios quería. Pero mire, en 2 Corintios 3:18, lo pongo aquí porque tenemos que seguir avanzando. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, mi hermano, yo les puedo decir simplemente, hermano, haga esto. Y su vida va a cambiar. Pero vuelve la misma pregunta. ¿O no? Cuando leemos la Biblia, Dios nos da promesa y nos dice, haz esto. Mirando como a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Yo les puedo predicar y decir, sean transformados. Si aquí dice, mírenlo. Si el problema es, ¿cómo? Y yo quiero que usted se dé cuenta de eso. Si respondiéramos al cómo, habría muchas más personas viviendo el Evangelio. Les digo algo. Lo que nosotros llamamos revelación, simplemente es el cómo hago las cosas. Quiero ser fiel. ¿Cómo? Quiero que Dios me hable. Oh, quiero tener momentos de oración apasionada. ¿Cómo? Por eso es tan importante lo que Jesús hacía. Porque Jesús simplemente, hermano, no solo les mostró, no solo les dijo, sino que también le enseñaba a los discípulos cómo. Amén. Estamos aquí, estamos entendiendo, sigamos hacia adelante. Ahora, ya estamos casi respondiendo el cómo, un poquito. Por eso ponga atención. Porque estamos de a poco respondiendo el cómo. Conocimiento de Dios. Y aquí, mi hermano, es uno de los principales problemas. Que cuando nosotros decimos conoce a Dios, nosotros creemos que conocer a Dios tiene que ser intelectual. Pero Dios cuando pide conocerlo tiene que ser espiritual. Y ahí parte una gran diferencia. Porque si yo creo que conocer a Dios es saber más, te equivocas. Conocer a Dios tiene que ver con un conocimiento espiritual. ¿Usted se ha fijado, mi hermano, en el tiempo de Jesús, cuáles eran las personas más soberbias que había en la tierra? Se le llamaban fariseos. Si usted cree que los cobradores de impuestos, las prostitutas, los que vivían la mala vida se le opusieron a Jesús, se equivoca. Esas personas, ¿saben lo que veían? Salvación. Los que más se le opusieron, mi hermano, se llamaba un grupo que se le llamaba fariseos. Y los fariseos, queridos hermanos, no eran gente ignorante. Eran gente que tenían conocimiento. Pero era un conocimiento intelectual, mental. Pero Jesús quería entregar un conocimiento espiritual. Entonces, el cómo, alguien le va a decir, no, lo que tienes que hacer es, métete a un instituto y ahí tu vida va a cambiar. Léete la Biblia, te vas a saber todos los versículos bíblicos y ahí tu vida va a cambiar. Lo empiezas a hacer y te das cuenta que tu vida no cambia.
¿Por qué no cambia? Porque Dios nunca diseñó que tú seas simplemente una persona que recites versículos bíblicos. Porque los fariseos lo hacían. Conocimiento intelectual es un conocimiento que se da por aprendizaje mental. Obediencia a reglas sin corazón. Se identifica a esta persona, a este cristiano, mi hermano, es cuando ve el evangelio aburrido y sin deleite. Sabe escritura, sabe versículo, pero no sé qué les pasa acá. No hay deleite. Hermanos míos, y hoy en día muchas personas lo único que conocen de Jesús es aquí. Aquí. Saben que hay un Dios. Saben que tenemos que ajustar nuestra vida a Dios, pero rara vez pueden decir que les produce deleite. Hoy en día, mi hermano, hay una cantidad de personas que viene y asiste a las iglesias, pero lo conoce intelectualmente. Son reglas, son formas, se ajustan, vienen, asisten y muestran, y así debe ser ya, y se comportan de la misma manera, pero no saben que conocer a Dios es espiritual. Por eso, mi hermano, ¿sabía usted que hay ateos que le citan la Biblia más que a usted? Hay ateos que leen la Biblia y saben los pasajes mejor que usted, pero su vida no fue transformada. ¿Por qué? Porque es un conocimiento de Dios intelectual. Increíblemente, usted dirá, eso solamente le pasa a los ateos, se equivoca. Una cantidad de cristianos, una multitud de gente que se equivoca simplemente en el conocimiento de Dios, que cree que simplemente conocer a Dios es saber acerca de Él. Yo le voy a decir algo, hermano, el conocimiento tiene que ser espiritual. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, entonces nosotros decimos ya, necesitamos conocimiento, pero Dios nunca se refirió al conocimiento intelectual. Se refirió al conocimiento espiritual. ¿De qué sirve, mi hermano, que tú leas Dios es grande si todavía no lo conoces espiritualmente que Él es grande? Viene una dificultad y citas el versículo, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios, y no te sirve. Y no te funciona porque lo conoces mentalmente, pero has perdido la manera correcta de conocerle. Hermano, el conocimiento espiritual es un conocimiento con una experiencia con Dios. Si usted cree, mi hermano, que esto es todo fe, se equivoca. El caminar del cristiano es fe, pero yo experimento a Dios. ¿Sabía usted que puede experimentar a Dios? La gran transformación, mi hermano, no va a ser que usted se sepa Biblia, se sepa versículo. La gran transformación va a ser cuando usted lo experimente. Cuando usted experimenta a Dios, la vida cambia. Usted puede orar intelectualmente y usted va a encontrar la oración más aburrida, pero como le dijeron que tenía que orar, usted va a orar. Pero cuando usted ora espiritualmente, usted va a decir, ¿qué es esto? Es un deleite. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no ora? ¿Sabe por qué? Porque no le ha encontrado simplemente el deleite. Porque hace cosas intelectualmente, pero ha perdido la esencia espiritual de las cosas. Por eso, mi hermano, usted va a poder asistir al culto, pero usted no se va a deleitar porque probablemente lo conoce
intelectualmente. Y le vamos a pedir a ustedes de aquí, ríase, gócese. Es que si no lo experimenta, es que si no lo disfruta, es que si no se produce un deleite, ¿cómo le vamos a pedir algo que usted no puede vivir? Yo en esta simple pregunta le diría, ¿estás conociendo a Dios intelectualmente o estás empezando a conocer a Dios espiritualmente? Y ahí empezamos, mi hermano, a entender el camino del Evangelio. Con esta simple palabra, hermano, usted va a notar que aquí, y ahora me está empezando a cuadrar esto. Y ahora sí puedes caminar porque el cómo de Dios empieza a manifestarse. Yo te puedo decir cómo intelectualmente y yo te puedo decir el cómo espiritualmente. Pregúntese usted, mi hermano, por eso es bueno analizarse. ¿Cómo conoce a Dios usted? ¿Lo está conociendo intelectual o lo está conociendo espiritual? Y es importante esto, hermano, porque si no, usted va a seguir reglas sin corazón, sin deleite. Y todos los domingos le van a predicar y usted va a decir, ¿cómo estuvo el culto? Sí, bien, aprendí algo nuevo. ¿Lo aprendiste espiritual o intelectual? Porque si lo aprendiste intelectual, vaya a decir, aquí dice amar a vuestros enemigos y nunca te lo vas a poder amar. Si aprendiste intelectualmente que en realidad el amor de Dios se manifiesta en nuestros corazones y la evidencia de una persona correcta y sana es que ama a sus hermanos, usted lo va a poder citar, pero usted no va a amar a nadie. Pero como viene y como intelectualmente cumple ciertas cosas, su conciencia está tranquila. Pero su conocimiento espiritual está vacío. ¿Sabía usted, mi hermano, que hay una manera de saber si usted nació de nuevo o no ha nacido de nuevo? Y la Biblia lo deja bien en claro. Se lo voy a decir, a evidencia de que usted conoce a Dios, lo dice Juan, es que usted ama a sus hermanos. El que no ama a su hermano no conoce a Dios ni le ha visto. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo no lo voy a conocer si escucha la Biblia? Es que Dios no se refiere al conocimiento intelectual. Él siempre dice el conocimiento espiritual. Un hermano me preguntó hace poco, me dijo, ¿por qué la Biblia dice, en mi nombre profetizaste, en mi nombre hiciste milagros? Y Jesús dijo, no te conozco. ¿Por qué? Porque Dios no se refiere a toda la obra que hizo Él. Jesús estaba diciendo, nunca entraste en una intimidad conmigo. Nunca aprendiste a entrar en el santuario donde mi presencia hace cosas maravillosas. Y este es un desafío, hermano, a que todos nosotros nos preguntemos cómo estamos conociendo a Dios. ¿Está creciendo el deleite? Pasemos al... Mire aquí, este versículo es maravilloso. Salmo 37:4 lo tenemos aquí. Todo lo que tú aprendes, todo lo que tú estás almacenando, mire lo que tenía que producir en nosotros. Mire lo que dice el salmista, deleítate en el Señor.
y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay un Dios de obras, sí es verdad, Dios dice, el dueño de la obra, yo igual lo hago, pero yo quiero que me conozcas, pero al Dios de los caminos. Y en el Dios de los caminos, Él dice, la manera correcta de conocerme es espiritualmente. Por eso Moisés decía, enséñame tus caminos, porque si no se iba a meter por caminos equivocados. ¿Cuánta gente hoy en día camina equivocadamente adentro de la iglesia? ¿Cuántas personas, mi hermano, que dicen, no, si yo conozco la verdad, y la Biblia dice, si conocieras la verdad te haría libre. Si no estás viviendo libertad es porque hay áreas que viven en oscuridad o en desconocimiento o ignorancia. Amén. Entonces, la iglesia se equivoca en esto. Donde empieza, y Dios, a veces, hermanos, empiezan bien. A veces hay personas que nacen de nuevo y tienen un hambre y lo llevan al conocimiento intelectual de Dios. Y le dicen, ya, lo que tú necesitas, esto, otro. Y le matan el fuego que Dios mismo depositó en ese altar. Yo te pregunto algo, es uno de los indicadores míos, hermano. ¿Cómo está el deleite? ¿Cómo está el deleite? ¿Cómo está el deleite en medio del pueblo? ¿Cómo está el deleite en tu evangelio, en tu cristianismo? ¿Cómo está el deleite? ¿Sabían ustedes que el cristianismo, hermano, no es ese camino cansador, deprimente, desalentador que muchos cristianos predican hasta por las redes sociales? ¿Sabían ustedes que el camino del cristiano es como la luz de la aurora y es un deleite en el Señor? Pero hazte conocerlo correctamente. Hazte conocerlo correctamente. Un hermano el viernes me dijo, qué tremendo sería si todas las iglesias estuvieran y se les revelara el servicio. El servir. Alguien estaría y diría, no, yo pongo esto. No, yo voy a poner la proyección. Hoy yo voy a traer el vaso. ¿Sabía usted que cuando usted vive el deleite, usted ama servir? Se deleita. Yo veo, hermano, hoy día fue un deleite, todo ahí. Yo me gocé, hermano. Yo los vi hasta a los hermanos que llegan antes a poner todo esto. Ya voy a poner esto otro. Hermano, cuando se pierde el deleite es porque hay algo que está sucediendo en el corazón. Porque servir a Dios, hermano, es un deleite. ¿Qué pasaría si todo el mundo sirviera y viviera un deleite? ¿Usted cree que habría crítica? ¿Usted cree que estarían murmurando oye, esto estuvo aquí mal, esto estuvo... Hermano, si viviéramos el deleite de Dios, todo lo veríamos maravilloso. Pero cuando lo conocemos y nos alejamos y lo conocemos intelectualmente, todo es crítica. Cristianos que saben mucho. Hermano, por eso les digo, usted evalúe correctamente. Cuando hay un cristiano que se le acerca y vive en el deleite, gloria a Dios, recíbalo. Si lo único que le diga, aunque conozca versículos, aunque conozca la Biblia, oye, estuvo mal esto, oye, estuvo mal esto otro, oye, mira, son desordenados acá, se mueven acá. Tengo que decirle, hay un problema con él o con ella. Los cristianos de la iglesia primitiva se deleitaban en Dios, en servir, y hasta, hermano, hasta morían. Es increíble, pero hasta morían contentos, hermano. Y hasta decirlo. ¿Cuántas veces, hermano, en la historia, hermano, por eso es importante que yo no estoy diciendo que leer sea malo.
Yo con esto no le estoy diciendo que usted abandone la lectura, abandone la preparación. No, el conocimiento es bueno. Yo me he preparado, de verdad, dentro de los ejemplos, nosotros tenemos instituto bíblico, nosotros hemos hecho seminario. Es bueno, ayuda, pero no me ha transformado, excepto conocer al que sale en esa página. Mientras usted no conozca al que sale en esa página, hermano, todo su conocimiento, aunque es bueno, lo puede enorgullecer, le puede traer arrogancia, porque el conocimiento sin deleite es peligroso. Pregúntele a los fariseos, que empezaron a juzgar lo que era correcto e incorrecto. Que cuando tenían al dador de la vida delante de ellos, en vez de gozarse y decir, Dios mío, nos viniste a visitar, enviaste al escogido, dijeron, no, este no califica, seguramente un impostor más, porque lo conocían intelectualmente, pero jamás espiritual. Y usted va a notar a gente que conoce intelectualmente, ¿sabe por qué? Porque juzga todo. Jamás tiene misericordia de nada. Esto está mal, esto está aquí, jamás opera en misericordia. Deleite en el Señor. Yo no estoy diciendo que usted deje de leer. Lo que yo le estoy diciendo es que al leer tiene que llevarlo a disfrutarlo, a experimentarlo. Estos cristianos de la iglesia primitiva morían felices porque conocieron a Dios de la manera diferente. Ahora a nosotros nos pasa algo en la esquina allí y no encontramos lo que queríamos en el supermercado y ya queremos abandonar todo. Y ya no, el evangelio ya no sirve, porque lo conocen intelectualmente. Y cuando tú conoces algo intelectualmente no eres capaz de soportar las batallas espirituales. Pero cuando tú lo conoces espiritualmente, puedes decir como Job, que aún no teniendo nada, sé que mi Redentor vive. Cuando tú lo conoces espiritualmente, aunque vengan los desafíos, tú dices, yo estuve con él en la mañana y me dijo que me amaba, aunque todo se vuelva gris, sé que va a salir el sol. ¿Por qué? Porque él es fiel. Por eso muchas personas nunca van a poder enfrentar batalla, porque solo lo conocieron intelectualmente. Pero nada pasó en el corazón. Cuando tú lo conozcas, ay Dios mío, que un niño lo conozca espiritualmente, que un joven lo conozca espiritualmente, que un anciano lo conozca espiritualmente, y usted lo verá reírse, y usted lo verá levantar las manos, y a él no lo van a obligar. Él lo va a hacer porque hay deleite en su corazón. Hermanos queridos, cuando todos nosotros lo empecemos a conocer correctamente, hermanos, no creo que haya murmuración, no creo que haya chisme en la iglesia, no creo que haya divisiones, porque simplemente usted vivirá un continuo deleite. Lo disfrutará, querido hermano. No será solamente algo que te impusieron en la mente, será algo que tú lo experimentarás. Y por eso la Biblia a veces sale tan lejana para muchos, porque aquí sale promesa que mi intelecto no puedo vivir, pero en la revelación espiritual sí. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿La conoces intelectual o la conoces espiritual? Pregúntatelo, examínalo. Ahora, mi hermano, yo puse aquí los pasos hacia la libertad en Cristo. Quiero resumir, hermano, esto es un resumen. Yo le estoy hablando del resumen.
Esto quizás no va a responder todo lo que tú tengas. Pero hay muchas personas, hermanos, que quieren conocerlo espiritualmente y todavía no han nacido de nuevo. Usted se sorprenderá, y nuevamente lo digo, ¿cuántas personas están en los bancos de las iglesias? Asisten domingo tras domingo, lo conocen intelectualmente, pero nunca su corazón se ha rozado con el corazón de Dios. Y hay personas que dicen, no puedo. Otros se gozan, pero yo no puedo. Y una pequeña, y puede ser la razón, es que nunca han nacido de nuevo. Yo le pregunto, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Dios le ha dado un corazón que le ame y que se deleite en él? ¿Cómo le podemos pedir un deleite a una persona que todavía no ha nacido de nuevo? Y ahí está el problema. Como nos dijeron que podemos conocerlo intelectualmente, aunque no nazca de nuevo, si obedezco esto, si hago lo que me dijeron, parezco cristiano. Pero nunca ha ocurrido el milagro acá adentro. Nunca ha ocurrido que alguien pueda decir, yo sé, no me acuerdo quizá el día, no me acuerdo tal vez el minuto, pero yo sé que nací de nuevo. Por eso hay cristianos que usted le pregunta, ¿usted se iría si viene el rapto? Y ellos en su mente reaccionan y sacan cálculo y dicen, bueno, asistí a la iglesia, he ido a hacer esto, esto, otro, y con miedo y temor algunos, sí. Ay, Dios mío, si supieran que el conocimiento es espiritual. Y cuando alguien te pregunta, ¿crees que te irías en el rapto? Tú no lo puedes dudar porque el conocimiento no pasa por aquí, pasa por aquí. Y tú dices, aunque hoy día es mi peor día, sé que si viene Dios, no sé por qué, pero algo me grita que yo estaría con Él para siempre. Y hemos cometido un problema. Hemos hablado de reglas sin conocimiento espiritual. Y hemos confundido a la gente. Y la gente tiene un, perdón que use la palabra, tiene un cortocircuito en la mente. Porque no sabe. Pero yo le voy a decir algo, es algo que se sabe de aquí. Por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu, no a tu mente. Dios nunca dijo, voy a darle comprensión a tu mente. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Es aquí. Es espiritual. Por eso, mi hermano, hay muchas personas que les cuesta acceder. Le cuesta acceder porque primero tienen que nacer de nuevo. Hermano, no voy a entrar en detalle, es una introducción nomás. Para nacer de nuevo, arrepentimiento, fe y obediencia. ¿Sabían ustedes, mi hermano, que los que mejor espiritualmente están no se encuentran tan bien? Hay gente que dice, no, si yo necesito cambiar esto no. Los que mejor están dicen, ¿sabes qué? Yo no confío ni en mí mismo. Por eso doblo rodilla a mi Padre cada día. ¿Sabían ustedes que para nacer de nuevo primero tienes que entender que fuiste y eres pecador? Parece extraño. Pero Dios tiene que hacértelo saber, no en tu mente, es en tu corazón, que has quebrantado sus leyes y que necesitas un Salvador. El conocimiento, mi hermano, de la salvación es espiritual y ocurre en el corazón. Después de que tú sabes que eres perdido y estás perdido, te abraza al único que te salva.
Porque mira el mundo te condena. Miras al diablo y el diablo lo único que quiere es matarte. Y tus ojos se abren a la única persona que ha estado contigo. Que dijo, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Hoy esa verdad no es solamente mental, esa verdad es espiritual. Y cuando tú la disiernes y la entiendes, ay Dios mío, solo quiero adorar al Rey. Y este es el problema de muchos cristianos que nacen de nuevo. Nunca aprenden algo que se llama obediencia. No aprenden a caminar en sus leyes. Y ahí se cumple lo que leíamos al principio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el obedecer sus leyes espirituales te va a hacer avanzar. Me faltó poner ahí algo, hermano. Que el que nace de nuevo se bautiza en las aguas. Escuché una persona hace un tiempo atrás que dijo, no, si el bautizarse es una liturgia, se equivocó. Bautizarte, hermano, como es un conocimiento espiritual, todo, mi hermano, empieza a ser espiritual. Hoy día, mi hermano, hay un problema que nosotros obedecemos cosas, pero no le entendemos el corazón a eso. El ejemplo es la oración, oro porque se me pide orar. Pero no descubres que la oración lo único que era un medio para producir deleite entre tú y Dios. El bautismo es lo mismo, hermano. Hoy en día hay personas que dicen, ay, sí, yo necesito bautizarme intelectualmente. ¿Usted no ha visto personas que cuando está produciendo el bautismo allí, gente que de la nada sale y dice, yo igual me voy a bautizar? Porque fue movido un poco allí en su conciencia, en su alma, pero nunca en su espíritu. Yo vi una persona que se bautizó, hermano, en las aguas. Meses después estaba endemoniado. Porque la gente, mi hermano, como cree que todo es racional. O usted no ha escuchado personas que dicen, hoy yo quiero presentar, yo quiero que ojalá se bautice mi hija, que se bautice. Creen que por hacer una liturgia, el cielo se le va a abrir. Conocimiento intelectual. Cuando en realidad es revelación espiritual. Hermanos, se parecen, pero no es lo mismo. Una cosa es que usted lea y reciba conocimiento intelectual en estas páginas y otra cosa es que usted lea y reciba revelación espiritual. Estoy seguro que usted va a caer de rodillas llorándole a Dios. El bautismo, mi hermano, es yo entiendo que muero a una antigua vida. Mi vieja naturaleza y sus pecados y mi decepción y mi desaliento quedan en las aguas. Yo nazco ahora en una nueva creación a imagen según Dios. Imagen según Dios. No es simplemente meterse al agua. Si tú no lo entiendes y lo entiendes mentalmente, es solo meterse al agua. Si lo entiendes espiritualmente, es que toda tu vida pasada desaparece. Y una nueva criatura de la cual el Espíritu Santo se va a encargar de ayudar, fortalecer y levantar, comenzó allí. Y todo empieza a cambiar. Y tu vida espiritual empieza a cuadrar un poco más con lo que sale en estas hojas. Y tú empiezas y dices, ¡ay, Dios mío, no sé por qué! Hoy día me fue mal en el trabajo, pero el gozo no se me ha ido. Tengo esta dificultad, pero la alegría no se va. Y te van a mirar raro porque el intelectual va a decir, yo soy fiel cuando todo me va bien. Pero como Dios no diseñó que esto se creyera intelectualmente solamente, sino que se recibiera espiritualmente, tú vas a vivir en un deleite. ¿Qué
Que esta enseñanza, hermano, sea para que nos analicemos. ¿Está empezando a recibir el cómo y el porqué de algunas cosas? ¿Está explicándose por qué no accedo a cosas que están ahí cuando a veces ni nacimos de nuevo todavía? Cuando lo hemos conocido intelectualmente y nos falta conocerlo en intimidad. Sigamos hacia adelante. Crecimiento espiritual. Hermano, la Biblia define a las personas. Yo aquí lo saqué, mi hermano, en 4 categorías. No están los ateos, no están los que no creen. No, esos son otra categoría. Estos son las personas que simpatizan. Muchas de estas personas simpatizan, pero no avanzan y progresan. Yo hice una lista, hermano. La multitud, los creyentes, los discípulos y los hijos de la fe. Y todos están aquí. Hacia adelante un poco. La multitud, y aquí sale mi hermano, no sé si lo leen, Juan 6:2. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Si usted cree, mi hermano, que todo día va a Jesús, se equivoca. Hay una multitud que lo acepta. Hay personas que de verdad dicen, wow, Dios es verdadero. Hay una gran multitud, mi hermano, y es lo que hace la diferencia. Por eso, si usted cree solamente en el Dios de la obra, usted va a ser solo la multitud que diga, wow, Dios hace milagros. Wow, Dios cambió a este otro. La multitud simpatizaba, hermano. Son aquellas personas que simpatizan con Cristo, reciben a veces respuestas, sanidad, liberación, pero aún no han tenido un encuentro personal con Él. Hoy en día, mi hermano, hay muchos simpatizantes en medio de la iglesia. No se oponen a Jesús, dicen, no, si es verdad, Él es real, yo lo he visto. Pueden dar hasta testimonio, no, si mi mamá recibió un milagro. Pueden dar un testimonio hasta de ellos mismos, no, si yo lo viví. De sanidad, pero no pueden dar un testimonio de que se encontraron espiritualmente con Él. Los creyentes. Esta palabra ya es común. Hermano, ¿sabe cuál es lo peor, lo complicado, mi hermano? Yo le estoy explicando lo que hemos recibido de Dios. Hermano, Dios no solamente quiere que tú seas creyente. ¿Quiénes son los creyentes? Son aquellas personas que tienen un encuentro real con Jesús, pero necesitan ser enseñados para alcanzar victoria, llamado y propósito. Hoy día, mi hermano, es verdad, hay gente nacida de nuevo, pero son creyentes que si no aprenden, no conocen, tarde o temprano el fuego se les va a ir, la pasión se les va a ir, las ganas de servir a Dios se les van a ir. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dios mío, que nos ayude el Señor a ser esos creyentes. Que nos ayude a ser el Señor. Miren los creyentes de Hechos capítulo 4. Ojalá se parecieran a los creyentes del siglo en el cual estamos nosotros. Mire lo que ocurría en las conversiones en el libro de los Hechos. Creían, eran de un solo corazón. Dios mío, tiene que volver esa iglesia otra vez. Que amaban,
que tenían un solo corazón, un alma, y ninguno decía suyo tener nada. El egoísmo ahí no estaba, hermano, eran todos unidos. Mire los creyentes. Ya Dios operaba cosas en su corazón, hermano. Pero también van a necesitar ser enseñados. Practicaban cosas, pero necesitaban seguir creciendo en la fe. Hermano, y esta es la etapa donde la mayoría de la iglesia se quedan. El Espíritu Santo convierte creyentes. La mayoría de la iglesia solo queda en esta etapa. Los creyentes. Pero a veces, mi hermano, te vas a descubrir que tienes que ser y dejarte trabajar por Dios. O nos vamos a convertir en creyentes incrédulos. ¿Usted ha escuchado a los creyentes incrédulos, hermano? Hoy día hay un montón de eso. De hecho, la mayoría hoy en día son creyentes incrédulos. Dios tiene cosas contigo. No sé. Quizás, tal vez. Y sí, puede. Al final no creen nada. Pero un día creyeron. Desde ese día que no sé, a veces pasa cuando pasan al altar, un mensaje, algo, los impacta. Pero pasan 2, 3, 4, 5 años. Y ese impacto que igual recibieron los de Hechos capítulo 4 queda en el pasado. Ese primer amor mengua. Esas ganas de servir desaparecen. Esa libertad, ese deleite no está. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la mayoría que usted converse con cristianos? ¿Verdadero? La mayoría les va a decir que sus mejores temporadas fueron hace 5 años atrás. 10 años atrás. Uy, si yo antes predicaba y esto. ¿Por qué? Porque aunque son creyentes, faltó algo, hermano. Ser enseñados para alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos. La mayoría no alcanza. La mayoría está produciendo creyentes en la iglesia. Gloria a Dios, hermano, en el libro de los Hechos aparecen los creyentes. Pero se va a fijar, siga más adelante, que más aparece la palabra discípulo. Yo lo he hecho, he buscado creyente y he buscado discípulo. Y te vas a dar cuenta que lo que Dios siempre quiso, Mateo 28, 19, ustedes lo saben. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La tarea que Dios me encomendó, que a usted lo encomendó, que a ustedes lo encomendaron. La tarea, mi hermano, no es solo creyentes. Jesús dijo, vayan, prediquen, pero hagan discípulos. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Jesús nunca dijo, vayan, abran una iglesia y hagan solo creyentes o simpatizantes, o que se les llene la iglesia de multitud de personas. Dios dijo, vayan a todas las naciones, pero no se le olvide que tienen que hacer. ¿Por qué será que Dios lo pidió así? Porque si hacemos creyente, el diablo te va a quitar todo lo que Dios te ha dado. Porque simplemente si entras a una iglesia y no aprendes y no creces y no te conviertes en un discípulo, el diablo y la ignorancia va a hacer que tú mismo en tus propios consejos te desvíes.
El llamado, mi hermano, es a que los creyentes se capaciten, se dejen enseñar, se dejen direccionar para aprender verdades que transforman y hagan avanzar su madurez y su crecimiento espiritual. Su crecimiento espiritual. La mayoría, mi hermano, de los que han fracasado en su fe es porque han sido creyentes, pero nunca han sido. Y discípulo no es una escuela dominical. Quiero aclarar. Discipulado, mi hermano, no es solo estudios bíblicos. Quiero aclarar. Porque la gente dice, nosotros hacemos discipulado. Y es solamente información. Y volvemos al mismo problema. Como es información, les damos información y queremos que crezcan espiritualmente cuando alimentamos la mente. Y necesitamos que Dios nos impacte nuestro espíritu. Rápidamente, hermano, solamente es mencionar una más. Y están los hijos en la fe. Hermano, los hijos en la fe. Pablo, mire, otra más. No sé si se lee 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Pablo diciendo, envié a Timoteo, un hombre de Dios, maduro, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Hermano amado, tratamos hoy de explicar un poco, porque la idea es lo que leíamos al principio. No sé si puedes poner la proyección al principio. Lo primero que salía. Un cristiano transformado. Hermanos, Dios dijo, id, Jesús dijo, id y hacer discípulos. Yo quiero obedecer a esa orden. Yo quiero obedecer la instrucción de Dios. Dios nos dé la sabiduría y la capacidad. Y esto de hacer discípulo, hermano, uno no puede obligar a nadie. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, el que quiere es ser mi discípulo. ¿Se ha fijado qué hizo Jesús? Muchos encuentran que Jesús se equivocó. Porque podías haber primero hecho una mega iglesia con esos dones y esos talentos y todos esos milagros. ¿Por qué Jesús no hizo una mega iglesia? Gracias a Dios Jesús no hizo una mega iglesia, hermano. Estaría lleno de creyentes que se le hubiese apagado el fuego en cosa de 2 meses. Gracias a Dios, Dios hizo discípulos. Gracias a Dios tuvo a 12. Y esos 12 fueron llenos del Espíritu Santo y esparcieron la verdad del reino a toda la tierra. Pónganse en pie, hermano. Damos gracias al Señor. Agradecemos también por las redes sociales. Bendiciones. Esperamos que esta enseñanza también les bendiga a ustedes, a su vida espiritual, y que el Dios de paz los sea fortaleciendo en todo. Bendiciones.